Siguiendo con este repaso de distrés, quiero que recuerden que en el distrés existe una disminución del tejido pulmonar disponible, ¿sí? Y otra cuestión que marca a esta patología es la heterogeneidad en el mismo pulmón, conviviendo áreas, ya lo habíamos dicho, atelectásicas con áreas sobredistendidas. Bien, es importante ya desde un principio recordar que la ventilación mecánica que vamos a utilizar en estos pacientes, primero es la estrategia fundamental para el tratamiento de estos pacientes, la utilización de presión positiva y la utilización de PIP, y por otro lado ya ir teniendo en cuenta que esta ventilación mecánica deberá tener las características de ser protectiva. Ya desde ya les vamos diciendo que una ventilación mecánica protectiva va a ser aquella que intente disminuir al máximo los cambios de presiones alveolares, los cambios cíclicos de las presiones alveolares. Intentaremos para esto ventilar con volúmenes corrientes pequeños, el más pequeño posible, siempre calculado con el peso teórico del paciente, siempre intentando, como les decía, disminuir al máximo el daño relacionado con la ventilación mecánica propia. Es decir, uno tiene síndromes del distrés respiratorio agudo, que es de lo que estamos hablando, pero también tenemos lesiones que son exactamente iguales e indistinguibles histológicamente, que son generadas por nosotros, es la injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Bien, ya está demostrado que esta injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica aumenta la mortalidad, y se vio también y está demostrado, y yo después les voy a pasar los trabajos, la ventilación mecánica protectiva disminuye la mortalidad. Bueno, entonces la estrategia para el tratamiento del distrés a la cabeza es la ventilación mecánica. La ventilación mecánica, ya empezamos a decir, es ventilación mecánica protectiva. Esto significa que se utilizará el menor VT posible, con lo cual intentaremos disminuir al máximo la presión meseta o presión plató, la sobredistensión. Se utilizará PIP en general más elevada de lo que se utilizaba inicialmente con las ventilaciones mecánicas. Hay un montón de estudios que han demostrado estas estrategias ventilatorias que han sido efectivas y han disminuido la mortalidad, y la utilización de PIP. Uno lo que debe intentar con la ventilación mecánica es una ventilación que disminuye al máximo, por supuesto, la sobredistensión, es decir, eso nosotros lo generábamos con los volúmenes corrientes más elevados o con las presiones inspiratorias máximas más elevadas. Era lo que en lo que se le dice el volutrauma o el barotrauma. Ahora hablamos un poquito de todo esto. Y además lo que debemos evitar también son las fuerzas de cierre, apertura, que son fuerzas de cizallamiento entre alvéolos que por ahí están colapsados con otros que están sobredistendidos. Esto termina generando mayor daño al alvéolo capilar, y esto está en íntima relación con el biotrauma. El biotrauma, como su nombre lo dice, es el aumento de mediadores inflamatorios tanto en el líquido alveolar como sistémicos, y esto perpetúa aún más el proceso inflamatorio y aumenta la mortalidad. Entonces, con las estrategias protectivas de ventilación mecánicas, VT pequeños relacionados con el peso teórico del paciente, 6 mililitros por kilo, 6,5 mililitros por kilo, frecuencias respiratorias altas, PIP altas, es como para empezar a hablar de las estrategias protectivas de ventilación mecánica en el distrés. Bueno, entonces, el tratamiento un paciente con distrés, ventilación mecánica. Con la ventilación mecánica, lo que uno pretende es, por un lado, poner en reposo los músculos respiratorios, disminuir el trabajo de los músculos respiratorios y obviamente mejorar el intercambio gaseoso de este pulmón, que, como habíamos dicho, sabemos que el mecanismo fisiopatológico principal de la hipoxemia es el shunt intrapulmonar, y lo que uno intenta con la ventilación mecánica con presión positiva y con la PIP es justamente reclutar alvéolos, justamente es mejorar la capacidad residual funcional y de este modo mejorar o disminuir la hipoxemia y, si se puede, también mejorar la hipercapnia. Bueno, como nosotros sabemos, para ventilar
a un pulmón se necesita, por un lado, una presión que venza la resistencia de las vías aéreas. Y por otro lado, además, una presión que mantenga estos alvéolos abiertos, ¿sí? Sabemos que el pulmón es un cuerpo elástico que tiende a la expiración. La inspiración es activa, la expiración tiende a volver a su punto de reposo. Bien, para eso vamos a necesitar, por un lado, fuerzas para abrir, para vencerla esta resistencia y luego mantenerlo abierto, ¿sí? Hay la famosa curva, esta curva que la habrán visto un par de veces, en donde... Bien, ¿esto qué significa? Esto significa que vamos a tener una primera parte que vamos a necesitar de presión positiva para lograr abrir alvéolos. Luego estos alvéolos se abren, ¿sí? Y lo que generan es un aumento de volumen con poco cambio de presión, ¿ven? Y luego tenemos otro punto en donde, a pesar de aumentar la presión en el sistema, no cambia el volumen. A esto le llamamos un punto de inflexión inferior y hay un punto de inflexión superior. Esta zona que queda en la curva, es la zona ventilable. Acuérdense que los alvéolos que están en esta zona, que no se logran abrir o que necesitan grandes presiones para ser abiertos, son las zonas que uno les dice zonas con peligro de atelectasia. Y estas zonas donde la aplicación de presión no genera cambios de volumen, porque generas cambios de presiones, pero no de volumen, son las áreas del pulmón que tienen tendencia a sobredistenderse, ¿sí? Así que acá va a ser zonas de pulmón mayores a 1 y acá, al contrario, zonas de pulmón menores a 1. Bien. Bueno, entonces, la distribución de la ventilación en el paciente con distrés también va a ser heterogénea y va a depender en buena medida de las diferencias en la presión transpulmonar a lo largo del pulmón. Existirán zonas no dependientes y zonas dependientes. Esto obviamente va a cambiar de acuerdo a si estamos ventilando en supino, en decúbito supino, en decúbito prono o en decúbitos laterales. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto que estamos diciendo, las zonas no dependientes o superiores, que tienen que ver con este gradiente vertical impuesto por la gravedad, van a ser zonas que tienen tendencia a ser sobredistendidas, ¿sí? Y las zonas dependientes, las zonas dependientes van a ser zonas que tienen mayor tendencia a las fuerzas cíclicas de aberturas, muy atelectaseadas, otra alguna abierta, que tienen que ver con el atelectrauma y con el biotrauma. Bien, entonces sigamos, vamos más o menos, ¿sí? Bien, sigo. Otro punto importante es la presión, vuelvo a repetir, la presión transpulmonar. La presión transpulmonar es una presión fundamental y se cree que es la presión que es la más importante para generar lesión asociada a la ventilación mecánica, ¿sí? Bien. Por otro lado, yo les quería, por ahí no sé si lo dije, o bueno, este gradiente vertical impuesto por la gravedad y estos cambios en la presión transpulmonar, de acuerdo a qué parte estemos evaluando del pulmón, van a tener que ver esta presión transpulmonar va a cambiar y va a tener que ver con la pared torácica, con la pared abdominal, con el peso del mediastino,
y con los llenados vasculares, ¿sí? Con las presiones de llenado vascular. Bien. Bueno, entonces, como estrategias de ventilación mecánica en el distrés, utilizaremos volúmenes corrientes pequeños, 6 o menos mililitros por kilo de peso teórico. Recuerden que es un pulmón pequeño. Para lograr presiones mesetas menores a 30 centímetros de agua, se recurrirá a la utilización de PIP. Con la PIP creo que es una de las herramientas más importantes que tiene la ventilación mecánica. Lo que vamos a lograr es aumentar la capacidad residual funcional, reclutando alvéolos. A través de reclutar alvéolos vamos a abrir zonas del pulmón que estaban atelectasiadas, mejorando la capacidad residual funcional y con esto mejorando la oxigenación, disminuyendo el shunt. Por otro lado, otra herramienta que podemos utilizar es prolongación del tiempo inspiratorio. Con esto uno lo que intenta es aumentar la presión media en el sistema y con esto podemos aumentar la oxigenación y mejorar, que es nuestro objetivo. Ojo que con este aumento de la presión media podemos llevar al paciente a un deterioro hemodinámico. Bien, obviamente intentaremos fracciones inspiratorias de oxígeno menores a 60 milímetros de mercurio. Siempre se va a intentar bajar a fracciones de oxígeno no tóxicas. Ya sabemos de la toxicidad de la hiperoxia. La mayoría de los estudios demuestra que es mucho más frecuente la utilización de la ventilación controlada por volumen contra un 15% de la utilización de la ventilación controlada por presión, perdón. Pero bueno, se pueden utilizar uno u otro modo. Con la ventilación controlada por presión, se corre el riesgo de algún esfuerzo inspiratorio propio del paciente con aumento de los volúmenes corrientes, que tiene que ver esto con la generación de daño alveolar, daño asociado a la ventilación mecánica. Bien. Otra herramienta que podemos utilizar son los bloqueantes neuromusculares, ya que estos disminuyen las disincronías, y es un modo también de disminuir la lesión asociada a la ventilación mecánica, ¿sí? Otras, van a ser las maniobras de reclutamiento, que en general tienen sus riesgos, hay que saber utilizarlas. No son inocuas, pero logran muchas veces abrir un pulmón cuando se desrecluta, ¿sí? Ya sea por aumento de secreciones, porque hubo que abrir el sistema para aspirar, el paciente se desrecluta, comienza a desaturar. Bueno, una maniobra de reclutamiento a tiempo, pero tiene sus riesgos y hay que saber realizarlas y con mucho cuidado. Bueno, el decúbito prono obviamente es otra herramienta a utilizar en un distrés que no mejora con la ventilación mecánica protectiva, con la utilización de PIP. En el decúbito supino, el decúbito prono es una herramienta que en general en más del 80% de los pacientes aumenta la saturación de oxígeno. No ha demostrado tal vez una disminución en la mortalidad global, pero sí mejora la oxigenación y da tiempo. Y otras herramientas que tenemos, habíamos dicho los bloqueantes neuromusculares, el atracurio, bueno, nosotros tenemos Paulón por ahora en el hospital, y los corticoides que en general se van a utilizar para prevenir la fibrosis en el distrés más tardío, y se utiliza el protocolo o el esquema de Meduri, ¿sí? Bueno, está escrito obviamente con volúmenes corrientes pequeños, que en realidad acá está anotado 6 a 7 mililitros por kilo, pero en realidad si es necesario se utilizarán volúmenes corrientes menores aún, 5 mililitros por kilo y hasta de 4 mililitros por kilo. Obviamente esto trae aparejado
una hipercamia. Uno tendrá que tolerar la hipercamia y esto trae aparejado también disminuciones de pH que tendremos que evaluar cuánto bajó ese pH. Obviamente pHs menores de 7,20 necesitan ser corregidos. Bueno, habíamos hablado del tema de los bloqueantes neuromusculares como otro coadyuvante cuando es necesario para abolir totalmente las sincronías y de este modo disminuir el riesgo de lesión asociada a la ventilación mecánica, BILI. Y bueno, las maniobras de reclutamiento serán otra herramienta a utilizar. El decúbito prono, obviamente, que mejora la oxigenación en un 80% de los pacientes, y los corticoides, que sobre todo es para disminuir la fibrosis pulmonar en relación al distrés tardío. Se utilizará el protocolo o el esquema de Meduri. Bien, bueno, seguimos. Bueno, si ustedes van viendo el video, hemos ido hablando de todo lo que es la lesión asociada a la ventilación mecánica. Porque está muy imbrincada, es decir, el distrés respiratorio agudo sí o sí necesita de la ventilación mecánica para su tratamiento, para su sostén y de la presión positiva de la PIP, pero nuestra ventilación mecánica puede generar daño también indistinguible del distrés inicial. Para hablar de daño asociado a la ventilación mecánica, hablamos de barotrauma, volutrauma, atelectrauma y biotrauma. Esto sé que ustedes ya lo han ido viendo y leyendo, pero bueno, tenemos que tratar por todos los medios de evitar la famosa BILI. Y hoy por hoy se sabe que gran parte de estas lesiones tienen que ver con los cambios y con la presión transpulmonar, ¿sí? Y por otro lado, este cierre y apertura, este cizallamiento que genera lo que ya sabemos, además genera liberación, termina generando biotrauma y liberación de un montón de citoquinas proinflamatorias que se van a encontrar tanto en el líquido alveolar como sistémicas, perpetuando aún más el daño inicial y llevando a fallas multiorgánicas, ¿sí? Y que termina siendo la principal causa de muerte en los pacientes con distrés. Bueno, listo.